Bienvenidos al curso de Geometría Analítica. En este video vamos a ver qué es la parábola y cuáles son sus elementos. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Iniciamos. Veamos primero qué es una parábola y cómo se genera. Una parábola es una curva que es descrita por un punto en movimiento sobre el plano cartesiano. A medida que el punto se desplaza, la curva se va generando, de tal forma que el punto siempre deberá de mantener dos distancias iguales, en donde una de estas distancias es a un punto fijo llamado foco, y la otra distancia a una recta fija llamada directriz. En la siguiente imagen tenemos una curva a la cual le llamamos parábola. Esta curva representa a una ecuación de segundo grado. Esta curva se compone, entre otros elementos, de un punto fijo llamado foco, el cual siempre se va a encontrar dentro de la curva. También cuenta con una línea fija llamada directriz, la cual se deberá de encontrar al lado opuesto del foco. Hay un punto que se empieza a mover en el plano cartesiano y conforme el punto se va moviendo, este punto va generando la curvatura. Por lo tanto, tendremos un punto fijo al cual le llamamos foco y una línea fija a la cual le llamamos directriz. La letra F representa el foco y la recta que encontramos del lado opuesto del foco viene siendo la directriz. Si sobre esta curva tomamos un punto llamado P y medimos la distancia que hay de este punto en movimiento a este punto fijo llamado foco, toda esta distancia deberá de ser del mismo tamaño que la distancia que hay del punto en movimiento llamado punto P a la recta fija llamada directriz. Por lo tanto, esta distancia deberá de ser la misma que hay entre el foco y el punto en movimiento. Ambas distancias deberán de ser del mismo tamaño. Si el punto en movimiento cambia de lugar y se mueve hacia adelante, se va a generar un trozo de la curva. En esta nueva ubicación, si medimos la distancia que hay del punto fijo llamado foco al punto en movimiento, toda esta distancia deberá de ser la misma que la distancia que hay de la recta fija llamada directriz al punto en movimiento. Por lo tanto, esta distancia y esta otra distancia deberán de ser del mismo tamaño. Si el punto sigue su movimiento y ahora se ubica en otro lugar del plano cartesiano, se genera un tramo más de la curva. Y si en esta nueva ubicación del punto se toma la distancia que hay del punto fijo llamado foco al punto en movimiento, esta distancia deberá de ser la misma distancia que hay de la recta fija llamada directriz al punto en movimiento. Por lo tanto, para que la curva se genere, siempre se deberá de mantener estas dos distancias de la misma magnitud. De esta manera, conforme el punto se va moviendo y las distancias van generándose con la misma magnitud, esta curva se va formando. De tal manera que al irse desplazando el punto poco a poco sobre el plano cartesiano y manteniendo siempre estas dos distancias del mismo tamaño, es posible que se genere dicha curva. Dicha curva se conoce con el nombre de curva parabólica. Es una curva muy utilizada en problemas de física, problemas de movimiento,
problemas de tiro parabólico. Veamos ahora los elementos que integran a una parábola. A través de la siguiente animación podemos ver claramente cómo se genera la curva parabólica. Observamos un punto en movimiento identificado por la letra M. Conforme el punto M se va moviendo a lo largo del plano cartesiano, se va generando la curva parabólica. Es importante observar que tenemos un punto fijo llamado foco, que se identifica por la letra F. El foco siempre se encuentra dentro de la curvatura. Al lado opuesto del foco tenemos una recta fija llamada directriz, y que en este ejemplo la tenemos en color azul. Conforme el punto se empieza a mover en el plano cartesiano, se van generando dos distancias, las cuales siempre son iguales. Una de esas distancias es la que hay del punto de movimiento al foco, y la otra distancia es la que se encuentra del punto en movimiento a la línea fija llamada directriz. Para que la curva parabólica se genere, es importante que ambas distancias siempre sean iguales. Si las distancias no fueran iguales, no se podría generar esta curva parabólica, y tal vez se generaría otra curva diferente. Por lo tanto, es totalmente necesario que siempre esas distancias se mantengan iguales, y de esta manera se va a ir formando la curva parabólica. Veamos ahora cuáles son los elementos que se deben de considerar al momento de resolver una curva parabólica. Los elementos que integran una parábola son 6. Cada uno de ellos se identifica con un nombre y una letra. Veamos. Mediante esta imagen vamos a ir identificando cada uno de los elementos de la parábola. Empezamos por identificar el vértice. El vértice se identifica mediante la letra V. El vértice viene siendo el punto más alejado de la curvatura, o bien es el punto en donde la curva cambia de dirección. Podemos apreciar en esta parábola que la curva viene descendiendo, poco a poco va descendiendo, hasta que llega a un punto llamado vértice, y ahí la curva cambia de dirección. Podemos entonces apreciar que el vértice viene siendo el punto más alejado de la curvatura. Otro elemento que compone a esta curva es el foco, identificado mediante la letra F. El foco siempre se encuentra a un lado del vértice, y hay una distancia de separación entre el vértice y el foco. El foco siempre va a quedar del lado donde se encuentra la curvatura. Otro elemento viene siendo el parámetro, identificado mediante la letra P. El parámetro es una distancia, y en este caso el parámetro es la distancia entre el vértice y el foco. Toda esta distancia la conocemos con el nombre de parámetro. Pero el parámetro es doble, ya que del vértice a la derecha, donde se encuentra el foco, tenemos uno de los parámetros, mientras que del vértice a la izquierda aparece otro parámetro. Por lo tanto, la longitud del parámetro deberá de ser medida a ambos lados del vértice. El siguiente elemento lo conocemos como el eje de simetría. El eje es una línea que pasa justamente por el foco y por el vértice. Es una línea infinita que se extiende a ambos lados, pero siempre pasará por el foco y también por el vértice. Este eje de simetría divide a la parábola en dos secciones exactamente iguales, de tal manera que si esta sección girara y cayera encima de esta otra sección, coincidirían cada uno de los puntos de la curvatura de la parte superior con la curvatura de la parte inferior.
y a esta línea se le conoce con el nombre de eje de simetría o eje parabólico. El otro elemento se llama lado recto y se identifica por las letras L, R. El lado recto es una línea que pasa por el foco y se extiende a ambos lados del foco. El lado recto siempre es perpendicular al eje, es decir, que entre el lado recto y el eje de la parábola se debe de generar un ángulo de 90 grados. El lado recto nos va a identificar los extremos de la parábola, es decir, qué tanto va a abrir esta curva. El otro elemento viene siendo la directriz, que es una línea paralela al lado recto. Por lo tanto, esta línea llamada directriz y esta otra línea llamada lado recto, ambas siempre serán paralelas. Solamente que la directriz deberá de quedar ubicado al lado contrario del lado recto. La directriz queda a la misma distancia del vértice con el foco. Por esa razón el parámetro se mide a ambos lados del vértice. Estos son los 6 elementos que componen a una parábola: vértice, foco, parámetro, eje de simetría, lado recto y directriz. Y cada uno de ellos los debemos de calcular y ubicar en el plano cartesiano para que de esta manera podamos dibujar la curva parabólica. Veamos ahora las diferentes posiciones que puede tener una parábola cuando la tenemos ubicada en nuestro plano cartesiano. Comenzamos con la siguiente imagen. En esta imagen podemos ver una parábola, pero se conoce como parábola horizontal con vértice en el origen y que abre hacia la derecha. Veamos la imagen. En esta imagen apreciamos un plano cartesiano. Tenemos entonces al eje vertical, el eje de la Y, y el eje horizontal, eje de las X. Podemos apreciar que el vértice, que es el punto más alejado de la curvatura, se encuentra coincidiendo con el origen del plano cartesiano, y por lo tanto el vértice adoptará la coordenada 0,0. A la derecha del vértice se encuentra el foco, punto que siempre va a quedar dentro de la curvatura. Podemos apreciar que existe un eje de simetría, que como ya comentamos es una línea que pasa por el foco, pasa también por el vértice y se extiende a ambos lados. En este caso, el eje de simetría se encuentra coincidiendo o se encuentra encima del eje de las X. Y por lo tanto, al estar el eje en posición igual que el eje de las X, tendremos entonces una parábola horizontal. Es decir, si el eje se encuentra paralelo al eje de las X, será una parábola horizontal. Si el eje se encuentra paralelo o coincidiendo con el eje de la Y, será una parábola vertical. En este caso es una parábola horizontal cuyo vértice coincide con el origen del plano cartesiano y que aparte la curva se abre hacia el lado derecho. Veamos ahora la siguiente imagen. En esta otra imagen apreciamos también una parábola y en ella podemos observar que el vértice, lo mismo que la imagen anterior, se encuentra en el origen del plano cartesiano, es decir, en la coordenada 0,0. Podemos ver que el foco se encuentra a un lado del vértice, en este caso a la izquierda, y siempre el foco lo vamos a tener dentro de la curvatura. La línea que pasa por el foco y pasa por el vértice y se extiende infinitamente a ambos lados, lo conocemos con el nombre de eje de simetría o eje parabólico. Y en este caso, el eje de simetría está coincidiendo
o se encuentra encimado al eje de las X. Como el eje de simetría se encuentra en posición horizontal, podemos entonces afirmar que se trata de una parábola horizontal con vértice en el origen de coordenadas cuya curvatura abre hacia el lado izquierdo. Estas dos son dos posibles posiciones que pudiera tener la parábola que estemos trabajando dentro de un plano cartesiano. Bien, seguimos entonces con las diferentes posiciones de la parábola. Observamos la siguiente imagen. En esta imagen podemos apreciar una curva parabólica. Esta curva parabólica viene descendiendo y llega a un punto en donde la curva empieza a cambiar de dirección. Pues bien, este punto donde cambia de dirección es el punto más alejado de la curvatura, que lo conocemos con el nombre de vértice. Podemos apreciar que el vértice coincide con el origen de coordenadas y por lo tanto el vértice adoptará la coordenada 0,0. Por arriba del vértice tenemos el punto fijo llamado foco. También tenemos una línea imaginaria que pasa por el foco, pasa por el vértice y en este caso se extiende a ambos lados. Pero observemos que el eje ahora se encuentra coincidiendo o encima del eje de la Y y por lo tanto el eje adopta la posición vertical. Por lo tanto podemos afirmar que esta parábola es una parábola vertical, ya que su eje se encuentra como el eje de la Y, vertical. Entonces una parábola vertical con vértice en el origen de coordenadas y que se extiende o abre hacia la parte de arriba. La directriz siempre la vamos a encontrar al lado contrario del foco. Entonces esta parábola la conocemos como parábola vertical con vértice en el origen y que abre hacia arriba. Observemos esta otra imagen. También apreciamos una parábola en donde el vértice, lo mismo que la imagen anterior, coincide con el origen del plano cartesiano y por lo tanto la coordenada del vértice será 0,0. En esta segunda imagen apreciamos que el foco se encuentra por debajo del vértice, pero siempre el foco lo vamos a tener por dentro de la curvatura. Al lado contrario del foco aparece una línea fija llamada directriz. También tenemos una línea que pasa por el foco, pasa por el vértice y se extiende a ambos lados de estos dos elementos. Observamos que el eje de la parábola, también llamado eje de simetría, coincide con el eje de la Y o se encuentra encimado al eje de la Y y por lo tanto adopta la posición vertical. Por ello, tenemos entonces una parábola vertical con vértice en el origen del plano cartesiano y que abre hacia la parte inferior, hacia abajo. Pues bien, estas son las 4 posiciones que puede tener nuestra parábola dentro del plano cartesiano. Hasta aquí finaliza el video. Yo espero haberte ayudado a que comprendieras qué es una parábola, cómo se genera la parábola, cuáles son los elementos de la parábola y a identificar las 4 diferentes posiciones de la parábola cuando la tengamos que ubicar dentro de un plano cartesiano. Por último, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate y te espero en el próximo video. Bye.